En, es- en ese tema, a grandes rasgos, habíamos visto sobre cuando no hay una buena alimentación, sobre todo en las mujeres que están embarazadas, los bebés tienden a nacer con ciertas malformaciones, con ciertas situaciones físicas y también inclusive, bueno, no hay un buen desarrollo. Y bueno, cuando no hay una buena alimentación, pues también habíamos hablado de las enfermedades que conllevan. Tanto, por ejemplo, cuando no se alimenta uno, la mala alimentación, muchas veces habíamos dicho que deducimos a las personas que son muy delgadas, que tienen a lo mejor un trastorno de anorexia, pero también la obesidad habla de una mala alimentación, porque quiere decir que es una persona que está comiendo mucho alimento chatarra, muchas grasas, muchas harinas, y también eso no es sano. Entonces, hay de las dos formas. Entonces, chicos, retomando esto que vimos en esa clase pasada sobre la mala alimentación, vamos a profundizar ahora sobre los trastornos del crecimiento deficiente. Esto de igual forma, hay algunos trastornos que, bueno, ahorita vamos a ver según cada uno de ellos. Cada trastorno puede ser también por cuestión genética y al hablar de genética, pues hablamos que tienen que ver los genes, la alimentación y muchos factores, inclusive tomar medicamentos cuando una mujer está embarazada. Ya sí es bajo supervisión médica, pero generalmente no se recomienda. Entonces, Maestra, tenemos que, mande, no, es que no se veía bien la pantalla. aunque ya la están viendo ahorita. Sí, ya. Bueno, bien, tenemos que los trastornos del crecimiento se refieren a una irregularidad en el crecimiento y en el desarrollo de los niños y de las niñas. Esto se refiere que un niño puede presentar un ritmo de crecimiento más lento o más rápido que otros niños, a pesar de que sean de la misma edad. Las dos características son muy visibles y entre esto es el peso y la altura. Todos, como se les ha comentado, todos somos diferentes, chicos, a pesar que, bueno, en el caso de ustedes tienen, la mayoría son similares en la edad. ¿Muchos cuántos años ya tienen? Yo 11. 10, algunos tienen ya 11. 11. Suponiendo que digo, 10. bueno, 10. 10 todavía por las fechas de nacimiento. Si, suponiendo que yo hago dos grupos, les digo, a ver, vamos a colocarnos en un lado los de 10 años y en otro los de 11. A pesar de que tienen todos los de 10 en común esa misma edad o los de 11, las características físicas son diferentes. Obviamente entre un niño y una niña pues son diferentes, pero si yo juntara a Julio, por ejemplo, que tiene 10 y otro niño que tenga 10 años aquí, ¿quién tiene 10 años de los niños? Yo, maestra. A ver, Marcos, un ejemplo. Yo, maestra. Si yo juntara a Maestra. Marcos, a Mateo, a Julio, ellos tres tienen 10 años. Pero bueno, ahorita no los podemos observar bien físicamente porque, bueno, estamos a distancia, pero si estuviéramos en el salón, podríamos encontrar que en cuestión de peso van a ser diferentes sus compañeros. En cuestión de la altura también son diferentes. Y a eso es a lo que significa el presentar un ritmo de crecimiento. Hay quienes van a crecer más, hay otros que van a crecer menos, a pesar que tengan la misma edad. O hay veces también los casos que suponiendo ellos que tienen 10, suponiendo, hay ejemplos, hay casos también en los que esos niños de 10 años llegan a ser más altos que los que tienen 11 o que los que tienen 12. ¿Sí me explico? Sabiendo que son de la misma edad, su ritmo es diferente y cuanto más sabiendo de hay otras, no sé si ustedes han visto o han escuchado que dicen, bueno, tienes tantos años, pero te ves más grande o te ves más chico.
Precisamente a esto se refiere por estos ritmos de crecimiento. Una cosa es el ritmo de crecimiento que nos indica que vamos a crecer más lento o más rápido que otros niños. Mm. Pero otra cosa muy importante es el trastorno de crecimiento, que quiere decir que cuando hay un crecimiento que ya no es normal, que es irregular y que conlleva al desarrollo de estos niños. ¿Sí me Maestra, explico la diferencia? sí, maestra, Mande, Jimena. una, una disculpa por interrumpir, pero siempre me confunden. Ando del tamaño de mi hermana y mi hermana tiene 18 y yo calzo del 4,5 y ella calza del 4. Precisamente es lo que les comento. Muchas veces a eso es a lo que se refiere el ritmo del crecimiento. Y ahorita que comentas, bueno, también hay casos en los que si tenemos, suponiendo que son 3 hermanos, muchas veces el hermano más chico es más grande, más alto que el hermano mayor. Y a veces tenemos la idea que porque es el hermano mayor debe de ser el más alto y si es el segundo hermano va un poquito más bajito que el tercero. Pero no siempre es así. Siempre hay muchos ritmos de crecimiento y eso no quiere decir que sea un trastorno. Ya los trastornos, ya ahorita vamos a ver a qué se refieren, pero estos son los ritmos de crecimiento. ¿Quién crece más que otro? Y no es tanto que digan, ay, es que comiste mucho danonino y eso no, sino todos los nutrientes y muchas cosas, porque también se han escuchado comentarios así, o no sé si ustedes han oído hablar que luego dicen, ay, ya creciste mucho porque estás comiendo mucho danonino, mucho calcetos y muchas cosas así que nos indican. Pero Es que dice mi simplemente, mamá ujú, que dice mi mamá que cuando ella estaba embarazada todavía ni sabía y comía mucho pescado. ok. Tiene que ver, fíjate Jimena, lo que comentas es cierto, tiene que ver mucho con lo que yo les comentaba al inicio, de que cuando una mujer está embarazada es muy, muy importante la alimentación, precisamente para que el desarrollo del bebé sea pues un desarrollo fuerte, sea un desarrollo sano. A una mamá que si no se alimenta, pues bueno, vienen todas las situaciones que ya vimos la clase pasada sobre la mala alimentación. ¿Sí? Pero bueno, Sí, vamos a continuar entonces con esto. Tenemos aquí, vamos a hacer énfasis nada más a lo que son los trastornos del crecimiento. Ya vimos lo que es un ritmo de crecimiento y hasta dónde es normal. Cuando hablamos de un trastorno de crecimiento, tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, uno que se llama retraso del crecimiento intrauterino. Este retraso del crecimiento intrauterino se refiere al crecimiento deficiente del bebé, que es cuando todavía se encuentra en el útero materno durante el embarazo. Y la causa más común de esto es cuando hay un mal funcionamiento de la placenta, que bien sabemos que es la que se encarga de transportar el alimento y el aire hacia el bebé. También puede deberse un retraso del crecimiento intrauterino cuando se sufre preeclampsia durante el embarazo, cuando hay embarazos múltiples, cuando hay posibles infecciones o enfermedades que la futura mamá puede llegar a padecer, en este caso como la sífilis, cuando sobre todo el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, las enfermedades del corazón y la desnutrición. Para esto hay tratamientos y sobre todo es una buena alimentación. Mantenerse en reposo, evitar siempre en un embarazo fumar, tomar alcohol y drogas. Es más, aunque no haya un embarazo, simplemente se recomienda que no se consuman esas adicciones, esas, bueno, sustancias. Y también si es necesario tener un parto prematuro. Prematuro, acuérdense que es cuando nacen antes de tiempo. Este es un ejemplo de trastorno del desarrollo. Otro es lo de la talla baja. La talla baja, bueno, se refiere a cuando el niño está por debajo de la estatura del niño del mismo sexo y de su edad. Ustedes han visto a lo mejor en las cartillas de vacunación, me parece que luego viene en una tablita de cuánto es el peso y la talla de los niños según la edad.
Entonces era lo que yo les comentaba. Hay veces que vamos a medir más o menos según nuestra edad, pero es importante pues generalmente a adaptarnos a esos, a estas medidas de peso y talla que ya vienen establecidas. Por eso es que se considera que a cierta edad los niños cuánto llegan a medir, hasta dónde, para precisamente ver hasta dónde es normal y hasta dónde ya empiezan a haber algunas situaciones que si creció demasiado o si no está creciendo. Y ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar que luego dicen, es que está muy bajo de peso. A eso es a lo que se refieren, que hay ciertos parámetros que nos van a determinar según las edades y tanto si somos hombres o mujeres, cuál es el rango que debemos de medir y pesar aproximadamente. No quiere decir que sea como tal exactamente ese peso. Ahora, en el caso de la talla baja, sabemos que las causas es la glándula, una de las causas es la glándula pituitaria, que esta glándula es la que produce una hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento de nuestros huesos y de nuestros tejidos. Entonces, cuando los niños tienen una deficiencia o una baja de esta hormona, puede que no produzcan entonces este crecimiento en huesos y tejidos lo suficiente. Cuando también hay un suministro insuficiente de sangre, cuando llega a haber una infección en el útero o un parto que es muy prematuro, también es una de las causas de esta talla baja. El tratamiento, pues la prevención de la obesidad, de igual forma tener un control del peso y la talla del bebé y un tratamiento de hormonas, que hay ciertos tratamientos que también son muy caros y tienen efectos secundarios. Era lo que les comentaba, cuando está una mujer embarazada hay que tener mucho cuidado con todos esos medicamentos que por eso no se recomiendan. Ahora, hay otro trastorno que se llama agromegalia o gigantismo. A esto se refiere que es una enfermedad endocrina y es muy poco frecuente debido a un exceso de producción de las hormonas del crecimiento. Esta acromegalia es una de las llamadas enfermedades raras. Enfermedades raras porque bueno, la mayoría se dan en personas de edad mediana y acuérdense, pues no es muy común, pero sin embargo sí existe. Y una de las causas es cuando llega a haber un tumor en la glándula pituitaria, un tumor que en sí no es cáncer, pero el exceso de esta hormona del crecimiento puede causar gigantismo en los niños, donde el hueso y el cuerpo crecen demasiado, pero exagerado. Y entonces aquí tratamientos, pues ya se recurre a una cirugía precisamente para extirpar el tumor a base de medicamentos, de radioterapias. Y aquí tenemos unos ejemplos de lo que son gigantismos. Que a muy temprana edad, pues tengan ya una estatura tan considerable. Ahora tenemos también otro que se llama el trastorno de Red. Este es un trastorno del desarrollo neurológico infantil que está caracterizado por una evolución normal inicial y seguida de la pérdida del uso voluntario de las manos. El crecimiento muy retardado del cerebro y de la cabeza, que a su vez manifiesta dificultad en los niños para caminar, les llegan a dar convulsiones y sobre todo hay un retraso mental. Estas causas, bueno, dentro de las causas se encuentran las mutaciones de los genes ligados al cromosoma X que regulan la actividad de otros genes. Para este trastorno como tal no existe cura, pero sí se llevan a cabo terapias que pueden mejorar la capacidad de comunicación y retardar la progresión de las discapacidades motrices. Por otro lado, también por medio de medicamentos se puede ayudar a controlar las crisis epilépticas y contrarrestar el trastorno motor. Ahora, otro trastorno es el trastorno desintegrativo de la infancia, donde nos dice que este trastorno es una enfermedad caracterizada
por el retroceso de habilidades y del aprendizaje ya adquirido. Normalmente esto es en semanas o de una forma muy rápida que puede ser en días y suele darse a partir de cuando el niño o la niña tiene a partir de los 2 años, de 2 a 10 años. Y se caracteriza por el retroceso de estas funciones como el lenguaje, el control del esfínter, desinterés por el entorno, habilidades sociales, habilidades motoras. Habilidades sociales se refiere que no se tienen una dificultad para relacionarse con los niños, con las niñas de su edad, no se integran en actividades. El desarrollar habilidades motoras, pues igual, a lo mejor caminar en puntitas, hacer actividades con las manos. A esto es a lo que se refiere con esas deficiencias. Algunas de las causas son, bueno, hay causas que son desconocidas, pero según varios estudios que, bueno, se han realizado en los niños que tienen estos trastornos, han observado que el inicio de este trastorno coincide con la aparición de factores estresantes, como el nacimiento de un hermano, una mudanza o otras situaciones. Como tal, no hay un tratamiento como una curación, pero se pueden trabajar habilidades perdidas o las del lenguaje. Ahora, hay algo muy común que también a lo mejor ustedes han escuchado, lo que es el autismo. El autismo infantil tenemos que es un trastorno neuropsiquiátrico que generalmente se manifiesta durante los 3 primeros años de vida. Y las características de este autismo es que hay un aislamiento social, de igual forma que el anterior. Un aislamiento social de igual forma se refiere a que no se integra en las actividades con los demás niños, tienen dificultades para comunicarse y tienen patrones de conducta. Es decir, cuando tienen patrones de conducta se refiere a todos los gestos y las expresiones que ellos repiten sin variación o que repiten de manera involuntaria. Ahora, las causas en sí son desconocidas, pero tanto el factor genético como el ambiente tienen que ver tienen una gran influencia ante esta enfermedad. Y se ha descubierto también que existen genes que están relacionados con el desarrollo del autismo, además de estudios que han sido realizados a personas con autismo que demuestran que tienen irregularidades en varias regiones del cerebro. Tratamiento, pues como tal medicamento, curación no lo hay, pero sí se llevan a cabo terapias, programas de educación especial, o en el caso de que no responda, bueno, ya habrían medicamentos, pero solamente para controlar ciertos comportamientos o ciertas situaciones que tengan, pero como tal, que tenga una curación, no la hay. Y hay otro también que es el trastorno de Asperger. Este trastorno de Asperger es un síndrome o es el síndrome de Asperger que se refiere a una condición neurobiológica y tiene un conjunto de características mentales y de conducta, o sea, de comportamiento también, que forma parte de los trastornos del espectro autista. Tiene que ver con el anterior que habíamos visto. También nos indica que no hay unas causas específicas, pero de igual forma los factores ambientales pueden afectar a la exposición a ciertas toxinas durante el embarazo. Los factores genéticos, psicológicos y neurológicos. Como tratamiento, pues solamente se puede llevar a cabo un plan de tratamiento solamente y se puede establecer cuando existe un trabajo de conjunto entre los padres, los maestros, los médicos y sobre todo el niño o la niña que padece este trastorno. Pero también hay que considerar algunas reglas de protección cuando hay un niño que tiene síndrome de Asperger, porque estas reglas de protección pues sí es importante que sean cumplidas. Como por ejemplo, estos niños suelen tener muchas rutinas, entonces esa es otra cuestión también. El no romperles las rutinas a ellos, el evitar confrontación y enseñarle a ser amigos entre otros.
Ahora tenemos también el hipo... Ay, no lo alcanzo a ver bien. ¿Alguien me puede apoyar con el título de esta, por favor? Hipopi- Hipopituarismo. Hipopituarismo. Ah, ok, gracias. Que le salió una manchita aquí a mi pantalla y no veo bien el título. Gracias. Bien, tenemos también ese trastorno, que es una afección en la cual la hipófisis no produce cantidades normales de, de estas hormonas, de algunas, o si no es que hasta de todas. Y la causa más frecuente del hipotiroidismo es la tiroiditis, que da en sí un lugar a una destrucción progresiva de la tiroides como consecuencia de fenómenos de autoinmunidad. Para ello hay tratamientos. Dicen que las personas mayores de 60 años pueden necesitar una dosis menor que las personas más jóvenes y los ajustes de dosis deben de ser muy graduales para precisamente evitar problemas del corazón o de otro tipo. Cuando las mujeres, bueno, las mujeres probablemente necesiten cambiar la dosis de hormona tiroidea durante el embarazo, pero es lo que les comentaba. Todas estas situaciones ya son bajo una estricta supervisión médica. Desde que porque uno se imagina va a ir y automedicarse, eso es muy, muy peligroso y más en el embarazo. Entonces, los bebés, los niños y los adolescentes deben de tener cambios graduales de estas dosis y exámenes médicos frecuentes, que era lo que les decía, una estricta supervisión. Se necesitan una dosis menor a la de los adultos, porque se van a basar también estas dosis según el peso. Por eso es lo que les comentaba de la tabla del peso y talla, porque es importante porque a partir de eso del peso y talla y según la edad, cuando nos dan algunos medicamentos controlados, se basan precisamente en estos parámetros. Tenemos también ahora otra condición que es la hemihipertrofia. La hemihipertrofia es una condición en la que hay un crecimiento excesivo de solamente un lado del cuerpo. Una parte del cuerpo crece más que otra, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, pero una es mayor que otra, así como lo podemos observar en las imágenes. Este crecimiento excesivo puede afectar solo a una parte del cuerpo, ya sea como las piernas o varias áreas diferentes, incluyendo los brazos, la cara y la lengua. Como causas, todavía no se determina como tal las razones, pero en la mayoría de estos casos no hay otros afectados en la familia debido a la genética de la hemihipertrofia y puede ser muy compleja. Entonces, para esto, cuando son estos casos, a los papás se les sugiere que hablen o traten este asunto con un genetista, que es un especialista en genes para entender mejor cuando son estos casos. Ahora, como tratamientos, pues solamente realizar movimientos de todas las articulaciones y en especial de las extremidades inferiores. Y esto, bueno, si hablamos de la cuestión muscular, pero también hay ciertos casos en los que se llega a ocupar de alguna cirugía. Ahora tenemos también otro síndrome, otro trastorno que es el síndrome de Beckwith, que este síndrome es congénito multisistémico y consistente en hipoglucemia y no alcanzo a ver la otra palabra, macrosomia creo se llama. Siendo esas las más comunes, la macroglosia, que habla sobre un peso elevado al nacer, el onfalocele y visceromegalia. Las causas es que, bueno, los científicos, consideran que este síndrome es el resultado de cuando hay una disminución de la función de ciertos genes que hacen que las células paran de crecer o de la función aumentada de los genes que hacen que las células continúen creciendo. Y bueno, la mayoría de los casos de este síndrome, que hablamos de un 85%, son esporádicos y se producen por casualidad sin que hayan otros casos en la familia. O sea, son casos muy, muy raros, muy, muy pocos, pues.
y se deben a anomalías en el cromosoma 11. Para los tratamientos, los bebés que muestran un nivel bajo de azúcar o de glucosa en la sangre se pueden tratar con líquidos suministrados a través de una vena, que esta es la aplicación de una inyección vía intravenosa. Y algunos bebés pueden requerir medicamento u otros manejos si continúan el nivel bajo de azúcar en la sangre. Puede ser necesario reparar defectos de la pared abdominal. Si la lengua está muy agrandada, pues dificulta la respiración o simplemente el alimentarse. Y cuando es así, pues se tiene que recurrir muchas veces a una cirugía. Ahora, los niños que muestran un crecimiento excesivo de un lado del cuerpo también deben de ser vigilados en busca de una curvatura en la columna vertebral, que es la oscoliosis. De hecho, ahora vamos a hablar un poco de la columna en la otra asignatura. Entonces, al niño también se le debe realizar un seguimiento muy detallado para vigilar si no haya una aparición de tumores y también realizarles pruebas de detección de tumores cuando, bueno, incluidas en análisis de sangre y en ecografías abdominales. Tenemos también lo que es el síndrome de Noan, que este síndrome es un trastorno genético con una mutación en el cromosoma 12 y está caracterizado por la baja, Ay, no alcancé a ver aquí, perdón. A ver, permítanme un momento. Por una talla baja, perdón. Por una cardiopatía, rasgos faciales típicos y alteraciones esqueléticas. Entonces, este síndrome de Noan aparece casi con la misma frecuencia que el síndrome de Down. Las causas de este síndrome de Noan es que se producen a causa de una mutación genética y estas mutaciones pueden ocurrir en varios genes. Los efectos de este síndrome, bueno, de estos genes provocan la producción de proteínas que están continuamente activas. Y bueno, estos genes tienen un rol en la formación de muchos tejidos en el cuerpo, pero lo que hacen aquí es que hay una activación constante de las proteínas y que generan o provocan una interrupción en el proceso normal del crecimiento y de la división celular. Y bueno, las mutaciones que provoca este síndrome pueden ser, en algunos casos pueden ser hereditarias o aleatorias. Hereditaria se refiere a que los niños que tienen uno de los padres con este síndrome tienen el 50% de posibilidades que cuando tengan sus hijos, pues también lleguen a desarrollar este trastorno. Al hablar de las aleatorias, nos referimos a que pueden presentarse debido a una nueva mutación en los niños que no tienen una predisposición genética. ¿Sí lo entendemos esta cuestión? Hereditaria, pues que si estos papás, ellos se convierten en papás, sus hijos tienen el 50% de posibilidad que también lo desarrollen. El aleatorio es que a pesar de que no sean papás que no tienen esta condición, pero por alguna razón también se puede desarrollar este síndrome. Ahora, el tratamiento como tal nos indica que no existe un tratamiento específico para este síndrome. El tratamiento se hace de acuerdo solamente a la severidad de los problemas que presenta cada persona. Y no hay ninguna diferencia en tratamientos que otros tipos de pacientes con problemas similares puedan recibir. Y bueno, tenemos otro más que es déficit de la hormona del crecimiento. Este, chicos, también a grandes rasgos, de igual forma, es un trastorno causado con problemas que surgen. Este tiene mucha relación con el que habíamos hablado al inicio de lo de la talla baja. ¿Se acuerdan que habíamos comentado cuando están por debajo del peso y la talla? También la hormona del crecimiento tiene mucha relación con esto. Las causas de este déficit es que la hipófisis se encuentra en la base del cerebro
Y esa glándula es aquella que va a controlar el equilibrio de todas las hormonas de nuestro cuerpo. También produce la hormona precisamente que es el crecimiento, la cual va a generar que una persona vaya creciendo. Entonces, esta deficiencia de la hormona puede estar presente mientras un niño está creciendo. Al momento de nacer puede ser el resultado también de una afección, cuando hay una lesión cerebral grave. Los niños con defectos físicos de la cara, el cráneo, como labio leporino, paladar hendido, pueden tener una disminución del nivel de esta hormona de crecimiento. Y la mayoría de las veces, bueno, también se desconoce la causa de estas deficiencias y como tratamientos, pues solamente es la sustitución de la hormona con inyecciones diarias bajo la piel, que serían como las vacunas, o intramusculares. Hay que estar aplicando hormonas. Y tanto en niños como en adultos, pues los tratamientos también, al hablar de hormonas, pues son tratamientos muy, muy costosos. Entonces es otra de las cuestiones también que conlleva. Bueno, todavía nos alcanza para esta última. Otro último trastorno, bueno, no quiere decir que sean todos, ¿verdad? Hay muchos, pero estamos tomando solamente algunos. Otro es el trastorno adaptativo, que se define como una relación emocional o de comportamiento ante un evento o un cambio estresante, identificable en la vida de una persona que se considera inadaptada. Las causas es, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un divorcio, problemas en las relaciones de pareja. También los hijos, bueno, lo llegan a resentir, no nada más los adultos. Cuando hay cambios vitales, enfermedades o problemas de salud, las mudanzas y el tratamiento, pues por ejemplo, el reducir y eliminar síntomas de modo que las personas puedan recuperar un nivel de funcionamiento normal. Y también a base de terapias cognitivas conductuales, que son tratamientos para trastornos